Dicen que en el viejo oeste el polvo no lo cubre todo. A veces revela lo que los ojos distraídos no ven. Y si escuchas esta historia desde algún rancho en el norte de Sonora, desde una casa entre cactus en Chihuahua o desde un porche olvidado en Arizona, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Porque lo que ocurrió aquella mañana de domingo en 1887 en el Rancho de los Olivos no fue solo un desafío, fue el inicio de una transformación que nadie esperaba, ni siquiera el hombre más orgulloso del pueblo. Rodrigo Acevedo era ese hombre, dueño de tierras que se extendían hasta donde los ojos quemaban de sol, imponía respeto, no solo por su riqueza, sino por una presencia que hacía que hasta los más valientes bajaran la mirada. Alto, con mandíbula firme, voz que cortaba el silencio como cuchillo en cuero, Rodrigo medía su valor durante años por lo que dominaba: ganado, peones, mujeres, y ahora un caballo que nadie osaba montar. Tempestad era su trofeo salvaje, una bestia, de ojos encendidos y músculos tensos, que derribaba a cualquiera en menos de 30 segundos. La plaza del pueblo estaba llena. 30 hombres lo habían intentado, uno a uno, y todos salían cojeando, cubiertos de polvo, con la risa de Rodrigo resonando como hierro en yunque. Era un espectáculo de vanidad y humillación pública. Y la gente, acostumbrada a aplaudir a quien manda, solo observaba, cómplice. Pero entonces, entre el polvo y el calor, surgió una mujer de vestido claro, cabello recogido y postura erguida, como si no supiera que ese no era lugar para ella. Sofía Molina. Había llegado hacía 2 semanas, enviada por correspondencia por la propia madre de Rodrigo, en un último intento de domar al hijo con matrimonio. Nadie la esperaba allí, mucho menos con esa expresión calmada y decidida. «Quiero intentarlo», dijo ella frente a todos. La risa del pueblo fue inmediata, una risa nerviosa, sucia, que se mezclaba con el miedo a lo que no se comprende. Rodrigo palideció, de rabia. «Esto no es para señoritas de manos finas», escupió, pero Sofía no se movió, solo pidió una cosa: tiempo. Quería intentar domar a Tempestad por los mismos 30 segundos que los hombres habían resistido. Y cuando finalmente Rodrigo permitió, con desdén en los ojos, lo que ocurrió después silenció hasta el viento que movía las banderitas del almacén. Tempestad relinchó fuerte, sus patas arañaban el suelo con furia, como si sintiera la provocación que eso representaba. Los peones retrocedieron por instinto, y Rodrigo cruzó los brazos, esperando el espectáculo de la caída. Sofía se acercó al animal con pasos firmes, pero sin prisa. No intentaba parecer valiente. Había algo en su mirada que confundía. No era desafío, ni miedo. Era escucha, un silencio sereno que pareció perturbar al caballo más que gritos o espuelas. Cuando montó, con la ayuda de una cuerda simple, hubo un segundo en que el tiempo se detuvo. Luego vino la tormenta. El animal se levantó sobre 2 patas. Giró, relinchó, intentó derribarla con cada fibra de su cuerpo, pero ella no gritó. No apretó las riendas, solo sostuvo, con todo el cuerpo, como si estuviera lista para caer, pero sin miedo a caer. La multitud enmudeció. Rodrigo apretó los puños. Cuando el tiempo finalmente se acabó y Tempestad la lanzó al suelo, no hubo abucheos ni escarnio. Solo el sonido del polvo asentándose y el eco de la resistencia de una mujer que había durado los 30 segundos que nadie aguantó. Sofía se levantó, despacio. El codo sangraba y el vestido de lino ahora estaba sucio de tierra y sudor. Pero no lloró, no se quejó. Se acomodó el cabello suelto, miró a Rodrigo, que ya no sabía si sentía vergüenza, rabia o fascinación, y salió del ruedo improvisado como quien cumple un deber íntimo, algo que no necesitaba aplausos. Y quizá por eso hubo 1 o 2 saludos tímidos entre los hombres. Las mujeres miraron con ojos nuevos, y Tempestad, aún jadeando,
La observaba con algo que rozaba la curiosidad. Pero el respeto silencioso del pueblo no impidió la ira de Rodrigo. Aquella noche, los corredores de la casona de adobe donde Sofía dormía resonaron con su silencio amargo. Rodrigo no habló con ella. No cenaron juntos. La comida le fue negada con la excusa de que ella avergonzó a la casa delante de todos. Y al día siguiente, las puertas de la sala fueron cerradas con llave, las ventanas cerradas. Sofía no gritó ni pidió, solo esperó, y al tercer día, cuando nadie la llamó, salió por su cuenta y caminó hasta el establo. Sabía que allí, al menos, habría ojos que no la juzgarían, aunque fueran los de un animal herido. En el establo, la luz entraba en franjas oblicuas por las rendijas de las tablas, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire seco. Tempestad estaba allí, atado, inquieto, los ojos aún llenos de fuego. Ningún peón osaba acercarse desde la exhibición en el pueblo, ni siquiera Rodrigo. El caballo era considerado demasiado peligroso, imposible de confiar. Pero Sofía entró sin dudar. Traía un balde con agua limpia, un trapo húmedo y un puñado de manzanas secas que encontró en la cocina de los empleados. A cada paso hablaba bajo. No usaba palabras, sino sonidos. Un susurro, un silbido suave como diciendo, «No vine a vencerte, solo a verte». Tempestad relinchó, golpeó el casco contra el suelo, giró la cabeza, pero no atacó. Sofía se sentó a una distancia segura y simplemente se quedó allí. Horas. El sol del desierto calentaba hasta dentro del establo, pero ella no se quejaba. Tenía las rodillas sucias de heno, el cabello suelto y mojado de sudor, y aún así había una extraña dignidad en su presencia, como si supiera que no se doman heridas con prisa. Al cuarto día, Tempestad aceptó la manzana. Al quinto, permitió que ella limpiara su crin polvorienta. Al sexto, bajó la cabeza cuando ella entró. Rodrigo veía todo desde lejos. Desde las ventanas altas de la casona, observaba con el ceño fruncido. No entendía. Sofía no pedía nada, no se quejaba, no huía, tampoco buscaba su aprobación. Era como si estuviera allí por algo que solo ella sabía, y esa independencia lo corroía. Lo que debía ser un castigo silencioso se había convertido en un proceso de comunión entre mujer y animal, y eso le llenaba de un resentimiento que él mismo no comprendía. Rodrigo era un hombre acostumbrado a ser temido, pero Sofía no le temía, y quizá por eso él empezaba a temerle. Las noches eran largas, el pueblo dormía temprano, pero en el rancho de los Olivos el silencio cobraba peso. Sofía dormía en un cuarto frío, con una manta fina y una lamparina pequeña. A veces escuchaba pasos en el pasillo, como si Rodrigo rondara sin valentía para golpear. En una de esas noches, sentada en el suelo con la cabeza apoyada en la pared, lloró en silencio, no por el desprecio ni por los dolores del cuerpo, sino por la soledad que descubrió en Tempestad y que reconocía como suya. Ambos habían sido puestos allí para obedecer, servir, ser moldeados a la fuerza, pero ninguno de los dos había nacido para doblarse sin razón. A la mañana siguiente, Sofía no fue al establo con manzanas ni con trapo húmedo. Fue solo con las manos abiertas. Se sentó como siempre hacía, un poco más cerca del animal, y permaneció en silencio. Tempestad la miraba de reojo, como si extrañara la ausencia de recompensa, pero poco a poco se acercó. Llegó a tocar el hocico en su rodilla y reculó. Sofía no se movió. Había aprendido en el dolor que algunos gestos solo florecen cuando no se espera nada a cambio, y en ese momento, entre el polvo y el sonido lejano de un gallo, entendió que no se trataba de domar, se trataba de confiar. Rodrigo apareció en la entrada del establo sin avisar. Su sombrero proyectaba una sombra larga sobre la paja. Observó la escena sin decir palabra. Sofía no se levantó, no pidió permiso, solo lo miró con ojos que ya no buscaban aprobación.
Deberías parar con eso, dijo él finalmente. La voz salió más baja de lo que quería. Ese caballo va a terminar matando a alguien, quizá a ti. Ella no respondió de inmediato. Acarició el hocico de Tempestad y dijo, sin apartar la mirada del animal, quizás solo necesita que alguien escuche lo que aún no sabe decir. Rodrigo apretó la mandíbula y se alejó sin más palabras. Los días siguieron y con ellos creció el rumor en el pueblo. Algunos decían que Sofía estaba volviéndose loca, que hablaba con el caballo como si fuera gente. Otros decían que Rodrigo había perdido el control de su propia casa. Pero, entre susurros y miradas de reojo, había también algo nuevo en el aire: respeto. Ciertas mujeres empezaban a pasar por el rancho solo para ver de lejos a aquella chica que nadie comprendía, y que no parecía necesitarlo. Y los peones, antes burlones, empezaron a ofrecer cubos de agua y montones de heno sin que se los pidieran. Sofía nunca agradecía con palabras. Agradecía con una sonrisa corta que decía más que cualquier frase. Entonces llegó Gabriel, forastero, de mirada clara y andar ligero. Montaba un caballo castaño como quien baila sobre las piedras. Traía polvo de otros desiertos en las botas y voz baja, pero firme. Dijo que venía del norte, buscando desafíos, y que había oído hablar de Tempestad. Rodrigo, irritado con los rumores y la creciente presencia de curiosos, vio en la llegada del jinete una oportunidad de recuperar lo que consideraba perdido. Si quieres desafío, tenemos uno. Carrera el próximo domingo. Tú contra el caballo más difícil del oeste. Si alguien tiene valor para montarlo. Gabriel sonrió y respondió: la carrera me interesa, pero solo si es contra quien realmente lo domó. El silencio que siguió a las palabras de Gabriel fue cortante. Algunos rieron, pensando que era solo una provocación ingeniosa. Pero Rodrigo no rió. Sus ojos buscaron los de Sofía, y allí encontró algo que lo desequilibró: calma. La misma calma que Tempestad había aprendido con ella. Ella no va a competir, dijo Rodrigo con dureza. Ese caballo es mío, y lo último que necesito es que una mujer haga espectáculo. Gabriel arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué todos dicen que fue ella quien lo conquistó? Todo el rancho pareció detenerse para escuchar la respuesta, pero Rodrigo no dijo nada. Dio la espalda y entró a la casa como quien huye de sí mismo. Sofía no respondió en ese momento, pero esa misma tarde caminó hacia Gabriel. Él ensillaba su caballo con gestos lentos, casi ceremoniales. Si la carrera sucede, acepto competir, dijo. Gabriel asintió, sin sorpresa. No quiero exponerte, señorita, pero si ese caballo confió en ti, entonces es contigo con quien debe correr. Ella no explicó sus razones, ni hacía falta. Era como si, por primera vez, alguien viera la verdad sin que ella tuviera que gritarla. Y esa verdad no era vanidad ni deseo de ganar. Era algo más íntimo, mostrar que lo que se construye con escucha y respeto no necesita fuerza para ser legítimo. En los días siguientes, el pueblo se transformó. La noticia de la carrera se difundió como fuego en campo seco. Gente de pueblos vecinos empezó a llegar. El viejo campo abierto detrás de la iglesita fue limpiado, y marcaron 2 líneas con piedras y cuerdas para delimitar el recorrido. Rodrigo veía todo con el rostro cerrado. Intentó, en vano, impedir la carrera. Intentó convencer a Sofía de que no valía la pena. Pero cada intento lo hacía parecer menor, mientras ella, aún en silencio, parecía crecer frente a todos. Hasta su madre, que había enviado la carta que trajo a Sofía como novia por correspondencia, dijo una frase que él jamás olvidó. Quizá ella no vino para agradarte, sino para enseñarte. Llegó el domingo. El cielo estaba despejado, pero el calor era cortante. El suelo crujía bajo los pasos. Sofía apareció montada en Tempestad, vestida de forma sencilla, con el cabello trenzado y la mirada firme.
Gabriel estaba al lado, montando con ligereza. La gente se aglomeraba alrededor. Rodrigo no miraba desde el palco ni entre los peones. Estaba apoyado en un árbol, a distancia, como un hombre que observa el derrumbe de un imperio que construyó sobre arena. Cuando cayó la bandera improvisada, Tempestad salió disparado como si nunca hubiera conocido una cadena. A su lado, el caballo de Gabriel volaba, pero ese día no sería el más fuerte ni el más ágil quien ganaría, sería quien había aprendido a correr por voluntad propia. El sonido de los cascos contra la tierra seca hacía temblar hasta las botellas olvidadas en el mostrador del salón. La multitud gritaba, pero Sofía no oía nada. Sus ojos estaban fijos en el horizonte y en el ritmo del cuerpo de Tempestad. Sentía cada movimiento del animal como una extensión de sí misma, como si cabalgar fuera a recordar algo que nunca aprendió, pero que siempre estuvo dentro de ella. Tempestad corría con furia, pero no era desesperación, era libertad. Por primera vez no huía del lazo, ni del dolor, ni del miedo. Corría porque confiaba, porque había sido escuchado. Gabriel, aunque experimentado, empezó a retroceder. No por falta de técnica, sino porque entendía lo que veía. Una mujer y un animal que no corrían por victoria, sino por sentido. La línea de llegada estaba cerca cuando Tempestad dio un salto sobre una piedra suelta en el camino. Sofía se inclinó con destreza, pies firmes en los estribos, y cruzó el límite con polvo en los ojos y un grito de alma atrapado en la garganta. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, los aplausos, tímidos al principio, y luego, ensordecedores. Nunca habían aplaudido así a una mujer en ese pueblo. Pero allí, en ese instante, nadie podía negar, ella había ganado, con dignidad, con coraje, con escucha. Rodrigo miraba desde lejos, las manos temblorosas. No era la derrota lo que dolía, ni siquiera el hecho de que Tempestad, su trofeo, hubiera elegido a otra persona. Lo que dolía era más profundo. Era darse cuenta de que su fuerza había sido, durante años, una fachada. Que el verdadero coraje no era domar con violencia, sino permitirse ser han tocado. Sofía desmontó con calma. Abrazó a Tempestad con la frente pegada a la crin mojada de sudor, y entonces miró alrededor como buscando a alguien. Pero no parecía buscar reconocimiento, parecía buscar un vestigio de paz. Encontró a Rodrigo, desde lejos, y no desvió la mirada. Tampoco sonrió. Esa noche, la casa quedó en silencio. Rodrigo no cenó, tampoco durmió. Pasó horas sentado en la silla de cuero de la oficina, mirando por la ventana abierta, donde la luna iluminaba partículas de polvo suspendidas en el aire. Lo que escuchaba no eran los gritos de la multitud, era su propia voz, que hacía años no oía, voces de la infancia, de la ausencia del padre, de las imposiciones de la madre, del rancho heredado antes de saber ser hombre. Pensó en Sofía, en la mujer que intentó quebrar y que nunca se rindió, y que, en vez de responder, ofreció silencio, paciencia y firmeza. Por primera vez, Rodrigo sintió algo que jamás se permitió, vergüenza de quién era y ganas de ser otro. Al amanecer, el rancho despertó en silencio. Ni los gallos cantaron fuerte ese día. Rodrigo salió de casa con pasos lentos, sin el sombrero que siempre lo hacía parecer más grande. Vestía ropa sencilla, sin espuelas, sin el cinturón ancho de hebilla pesada. Caminó hasta el establo, donde Sofía alimentaba a Tempestad con paja fresca. Ella lo oyó llegar, pero no se volvió. Continuó su tarea como si él fuera solo un sonido más del día. Rodrigo se detuvo a pocos pasos, sacó algo del bolsillo, un anillo simple, con el escudo de la familia Acevedo. Vine a pedir disculpas, dijo, y el silencio entre ellos pareció respirar. Sofía se levantó despacio, limpiándose las manos en la falda. Lo miró sin dureza,
pero sin prisa para responder. Rodrigo tragó saliva. Pasé toda la vida confundiendo respeto con miedo. Pensé que domar era doblar, y hoy veo que el más indomable aquí siempre fui yo. Su voz no temblaba, pero tenía algo nuevo: ausencia de defensa. Por primera vez hablaba como hombre y no como patrón. Sofía tomó el anillo, lo miró un instante y se lo devolvió a la mano. Con eso no se repara lo que se rompió. Pero, acto seguido, completó: pero escuchar eso ya es un comienzo. Esa semana, todo el pueblo pareció cambiar el tono. Sofía ya no era llamada la novia mandada ni la loca del caballo. Empezó a ser saludada con respeto, invitada a conversaciones, buscada por madres con hijos difíciles, por viudas en silencio, por jóvenes que soñaban con salir de ese ciclo de fuerza y obediencia. Rodrigo, por su parte, comenzó a escuchar más que hablar. Visitaba el establo todos los días, pero no intentaba acercarse a Tempestad. Esperaba. A veces observaba de lejos mientras Sofía montaba al caballo con calma, cabalgando sin prisa por los alrededores, como si toda la tierra respirara diferente cuando ella pasaba. Fue en una de esas cabalgatas, semanas después de la carrera, que Sofía volvió con una mirada iluminada. Reunió a los trabajadores, a Rodrigo y a algunas mujeres del pueblo. Mostró el valle seco al sur del rancho, una zona olvidada donde el suelo parecía muerto, pero sus ojos veían otra cosa. Quiero transformar este pedazo de tierra en un santuario, no solo para animales, sino para personas rotas, heridas por dentro, como yo fui, como Tempestad fue, como tantos aquí son. Algunos rieron, pensando que era una idea demasiado bonita para la dura realidad de ese lugar. Pero Rodrigo, delante de todos, dijo solo: si alguien puede hacer florecer esto, eres tú, y si me permites, quiero ayudar. El terreno árido pronto empezó a cambiar, no por milagro, sino por insistencia. Sofía trazó con estacas los primeros cercados, cavó junto a los peones, cargó piedras, dividió tareas. Rodrigo, que antes era servido, ahora era visto con la azada en la mano, callos en los dedos y el rostro manchado de tierra. Eso desconcertaba a quienes lo conocían. El antiguo terrateniente se mezclaba con los trabajadores como si nunca hubiera gritado a ninguno de ellos. Pero, poco a poco, el asombro se transformó en adhesión. Había algo inspirador en la forma en que Sofía lideraba, sin alzar la voz, sin amenazar, solo siendo constante. Lo que decía de Tempestad también aplicaba a las personas. Con tiempo, todo lo que está herido puede volver a confiar. Llamaron al lugar Santuario Tempestad. No era solo un refugio para caballos rechazados, sino también para niños huérfanos de guerra, mujeres expulsadas por maridos violentos, hombres marcados por errores antiguos que buscaban un nuevo comienzo. La noticia llegó más allá del pueblo. Llegaron donaciones, visitantes, y pronto se construyó una escuela junto al establo. Sofía enseñaba ahí las letras básicas, pero lo que más insistía en transmitir no venía de los libros: la escucha. Enseñaba a los pequeños a escuchar a los animales, al viento, a los silencios de los demás. Porque a veces, decía, el dolor grita más fuerte cuando nadie se da cuenta. Tempestad se convirtió en símbolo del lugar. Los niños pintaban al caballo en paredes de adobe. Los forasteros pedían verlo, y él, altivo y sereno, se dejaba acariciar por manos pequeñas. Parecía otro, no domado, sino libre. Tenía aún el fuego de quien luchó, pero también la paz de quien fue acogido. Rodrigo, con el tiempo, entendió lo que Sofía veía en ese animal desde el principio: un espejo, y era imposible no reconocer que el hombre que él fue ya no cabía en ese cuerpo. Un día, al ver a una niña con trenzas jugar con Tempestad, Rodrigo lloró en 1960. Silencio, por la infancia que no tuvo, por el padre ausente, por el hombre que tardó en nacer dentro de sí.
La boda entre Sofía y Rodrigo ocurrió sin anuncio, sin fiesta. Solo los más cercanos fueron invitados a una ceremonia sencilla, bajo la encina más vieja de la propiedad. Ella vestía lino claro, sin velo. Él llevaba una camisa de algodón gastada, con el rostro lavado por la humildad. Cuando el juez de paz preguntó si querían unirse en compromiso, no dijeron sí, dijeron seguimos. Porque, para ellos, el amor no era promesa, era elección cotidiana. Después de la bendición, en lugar de besos teatrales, caminaron juntos hasta el corral, donde Tempestad esperaba. Rodrigo abrió la puerta y el caballo corrió libre, como si bendijera el nuevo comienzo. El tiempo pasó como pasa en el oeste, con vientos que soplan recuerdos y lluvias escasas que enseñan paciencia. El santuario Tempestad creció sin prisa, pero con raíces profundas. Llegaron médicos dispuestos a ayudar, maestros venidos de lejos, hasta un viejo sacerdote que cambió la ciudad grande por ese refugio de silencios restaurados. Sofía era el alma del lugar. No mandaba en nadie, pero todos la seguían. Rodrigo cuidaba la parte práctica, pero sin la necesidad de control de antes. Era como si, al renunciar al poder que tanto defendió, hubiera encontrado finalmente su valor. Las noches eran especiales. Niños y adultos se reunían alrededor de una fogata, y allí se contaban historias, algunas inventadas, otras vividas. Tempestad a veces se acercaba, atraído por las voces calmadas, por las manos que ofrecían trozos de manzana. A Sofía le gustaba sentarse junto a quien llegaba recién, escuchar lo que no se decía. Tenía una manera de preguntar ¿de dónde vienes?, que nunca sonaba a curiosidad, sino a acogida, y quien respondía sentía que al hablar algo dentro comenzaba a sanar. Una vez llegó una mujer muy joven con un niño en brazos, huyendo de un hombre violento, caminando días. Fueron recibidos con sopa caliente, un colchón en el granero y silencio. El tipo de silencio que dice ¿estás segura? Al tercer día, la mujer preguntó a Sofía por qué hacían eso. ¿Por qué abrían las puertas sin preguntar nombres? Sofía respondió mirando al niño que jugaba en el suelo de tierra. Porque nadie cura solo, y porque yo también fui recibida un día, por un caballo que no dijo nada, pero me vio entera. Rodrigo para entonces ya era otro. Pasaba los días enseñando a los niños a manejar herramientas, a cuidar la tierra. Sonreía por primera vez sin parecer forzado. Cuidaba a los animales con manos pacientes, y si alguien preguntaba quién era él en la historia de todo eso, respondía con simplicidad: soy quien aprendió tarde, pero aún a tiempo. A veces, por la noche, se sentaba junto a Sofía sin necesidad de hablar. Solo miraban el horizonte, el fuego, el cielo. Su amor era maduro, sin urgencia, hecho de gestos pequeños, como traer agua sin que lo pidan, preparar el heno cuando la tarde refresca, y eso, para ellos, era suficiente. Fue en una tarde, cuando el viento traía olor a hierba mojada y el cielo teñía el suelo con tonos dorados, que llegó el pequeño Mariano. Tenía 7 años y ningún sonido en la boca. Sus ojos oscuros decían todo lo que la voz ya no podía: miedo, cansancio y una herida que no sangraba por fuera. Lo traía un viejo herrero que lo encontró vagando al borde de un sendero, sin padres, sin rumbo. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero Sofía lo recibió como si ya lo conociera. Se arrodilló frente a él, tocó sus hombros con cuidado y dijo solo: aquí nadie te va a obligar a hablar, solo queremos que te quedes. Mariano tardó semanas en sonreír. Dormía encogido, con el sombrero sobre los ojos, y se escondía siempre que alguien se acercaba. Pero con Tempestad, algo diferente pasó. El caballo parecía notar cuando él se acercaba, y nunca se alejaba. Una mañana, Rodrigo encontró al niño durmiendo junto al animal, la cabeza recostada contra su vientre, y
Tempestad inmóvil, como si supiera lo que ese cuerpo frágil necesitaba. Sofía, al ver la escena, sintió un nudo en la garganta. En ese niño callado vio su versión de antes y entendió que el santuario había llegado a ser algo más grande de lo que habían soñado, un lugar donde las heridas de otros recordaban las nuestras, y eso era lo que curaba. El santuario Tempestad empezó a recibir gente de todas partes. Ya no era solo un refugio, sino un punto de encuentro entre pasados dolorosos y futuros posibles. Un antiguo bandolero se ofreció para cuidar el huerto. Una joven que fue prostituta en el salón de San Marcos enseñaba bordado y música. Y hasta un ex-sheriff, marcado por arrepentimientos antiguos, llegó pidiendo ayudar en las construcciones. Nadie preguntaba por los pecados, preguntaban qué sabían hacer con las manos y con el corazón. Y eso era suficiente. Como decía la placa de madera en la entrada, tallada por Rodrigo, aquí, la fuerza no está en mandar, sino en escuchar. En uno de esos días de sol tranquilo, Rodrigo y Sofía caminaban por el sendero que llevaba al pequeño mirador de piedras detrás del rancho. Desde allí arriba se veía todo el valle, ahora salpicado por pequeñas casas de adobe, huertos verdes, cercas de madera clara y risas de niños corriendo entre caballos mansos. Rodrigo se detuvo, se quitó el sombrero y lo puso en el pecho. Pensé que construía algo cuando levantaba cercas, pero solo ahora entiendo qué es plantar un hogar. Sofía lo miró de lado, con los ojos húmedos de ternura. La tierra acepta lo que sembramos con tiempo y verdad, las personas también. El tiempo comenzó a marcar el rostro de Sofía con líneas suaves, como si el mismo desierto la dibujara con cuidado. Ya no era la chica de vestido claro que llegó al rancho para ser domada como se doma a un caballo. Era la mujer que había domado su propio dolor. Rodrigo también había cambiado. La rigidez en sus hombros dio paso a la presencia. Los ojos, antes tensos y distantes, ahora tenían la calma de quien sabe que nada que valga la pena se impone por la fuerza. Cuando alguien nuevo llegaba al santuario y preguntaba quiénes eran, muchos decían que eran los guardianes de la escucha. Y aunque ninguno usara ese título, nadie dudaba de su verdad. En una noche de viento fuerte, Mariano se despertó asustado. Ya había crecido un poco, ya ayudaba con los caballos, ya sonreía con frecuencia, pero ese viento recordaba los sonidos antiguos de la huida. Salió del cuarto y fue al establo. Encontró a Tempestad allí, tranquilo como si ya lo esperara. Se arrodilló, apoyó el rostro en la crin espesa del animal y susurró una sola palabra: gracias. Fue la primera vez que se oyó su voz allí. Sofía, que había salido tras él, escuchó la palabra con el corazón. No lo abrazó, no lloró, solo se sentó a su lado y permaneció en silencio. Porque a veces la cura no necesita decir más. Rodrigo acompañaba todo con el cuidado de quien sabe que no es el centro de la historia, sino una parte de ella. Con frecuencia ayudaba a registrar los nombres de quienes llegaban, escribiéndolos en un gran libro de tapa gastada, guardado en un armario de madera en el centro de la casa principal. A cada nuevo nombre murmuraba en voz baja: bienvenido. Era su forma de devolver al mundo lo que había recibido, y aunque el cuerpo empezara a cansarse, no se quejaba. Caminaba más despacio, pero con el alma ligera. Sofía, por su parte, parecía cada vez más parte de la tierra. El santuario era la extensión natural de sus gestos. Plantaba como quien conversa con el suelo. Cuidaba a los enfermos como quien ofrece perdón. Entonces llegó una carta. Venía de lejos. Llevaba el nombre de Sofía escrito con letras temblorosas. Era de su madre, que había envejecido sin noticias de ella. La mujer decía haber oído hablar de un lugar en el desierto donde gente herida encontraba descanso, y preguntaba si esa mujer, de quien todos hablaban, podía ser su hija. La carta terminaba así:
Si eres tú, perdóname. Si no lo eres, cuida a las hijas que el mundo aún lastimará. Sofía leyó en silencio, con los ojos llorosos, y ese mismo día respondió. Pero no habló de heridas ni de rencores. Escribió sobre caballos que curaban, sobre niños silenciosos que volvieron a hablar, sobre un hombre que aprendió a ser amable, y sobre un lugar donde el tiempo no era enemigo, sino camino. El invierno de ese año llegó más seco que de costumbre. Las noches eran frías y los vientos silbaban por los rincones del rancho como si llevaran recuerdos. Rodrigo comenzó a enfermarse levemente, con tos que venía en la mañana y una fatiga que no desaparecía con el descanso. Pero no hablaba de eso. Continuaba con sus tareas, aunque a ritmo más lento, con la misma firmeza de quien pasó la vida negando debilidades. Sofía notaba todo, pero no insistía. Solo le pasaba la mano por la espalda con delicadeza, dejaba una taza de té cerca de la cabecera y permanecía en silencio cuando él callaba. Porque el amor, entre ellos, ya no necesitaba explicaciones, solo presencia. En una tarde pálida, mientras los niños alimentaban a los animales y los adultos limpiaban el granero, Rodrigo llamó a Sofía para acompañarlo al mirador de piedras. Subieron despacio, como el primer día que vieron juntos el valle. Desde arriba, el santuario parecía un corazón latiendo. Pequeñas fogatas encendidas, risas a lo lejos, y caballos pastando bajo un cielo color cobre. Rodrigo apretó su mano con suavidad y dijo, con voz un poco entrecortada, «Siempre supiste la verdad. No era el caballo quien necesitaba ser domado. Era yo». Sofía apretó su mano, con ojos húmedos. «Y aún así, llegaste. Eso es lo que importa». Esa noche, Rodrigo no bajó del mirador. Pidió que ella se quedara con él hasta el amanecer. Se abrazaron, sentados sobre una manta, mirando el cielo apagarse lentamente. Hablaron poco. Ella contó una historia antigua de su infancia. Él confesó que cuando era niño solo quería ser herrero, como su abuelo, y no heredero de tierras y furia. Cuando salió el sol, sus ojos aún estaban abiertos, pero ya no veían. Sofía no lloró allí. Solo lo cubrió con el mismo cuidado con que cubría a los recién llegados. Luego bajó la senda sola, con pasos lentos y alma firme. Y cuando llegó al santuario, nadie necesitó preguntar. Todos sabían. El entierro de Rodrigo fue hecho en lo alto del mirador, bajo la misma encina donde se casaron. No hubo discurso. Solo los niños cantaron una canción suave, y Sofía puso sobre la tierra fresca el anillo que él intentó darle en el pasado. Grabado en el metal, una frase simple: escuchar es sanar. Durante días, el santuario permaneció en silencio. Pero era un silencio bueno, de respeto, de duelo vivido con dulzura. Sofía caminaba entre todos con serenidad. No se retiró, no se cerró, solo cuidó. Y quizá fue ese gesto continuo, esa constancia humilde, lo que más enseñó a quienes se quedaron, que hay dolores que no pasan, pero que aprenden a caminar con nosotros sin hacernos daño. Pasaron meses y el santuario siguió vivo, no como antes, sino como todo lo que sobrevive al amor verdadero, más profundo, más arraigado, con marcas que no duelen pero orientan. Mariano creció, ya no dormía junto a Tempestad, pero lo visitaba cada mañana como a un viejo amigo. Y el caballo, ahora más gris alrededor de los ojos, seguía fuerte, tranquilo, casi majestuoso. Era el último vestigio visible de aquel tiempo en que todo comenzó, y al mismo tiempo, el puente entre lo que fue y lo que aún sería. Sofía siguió siendo el alma del lugar, pero ahora delegaba más, observaba más de lejos. Sentía que lo que sembró había crecido lo suficiente para andar sin sus manos en todo. Un día llegó una mujer con un niño pequeño, y cuando Sofía la recibió, sintió algo familiar. La mujer temblaba, hablaba poco, pero sus ojos buscaban un lugar donde respirar.
Sofía la llevó al porche de la casa principal y se sentaron allí en silencio. Cuando la mujer preguntó cómo sabía qué hacer, Sofía respondió: «Porque yo fui tú, y porque aquí nadie necesita explicarse». Una mañana, Mariano, ahora con 12 años, pidió escribir en el gran libro de nombres del santuario. Tomó la pluma, mojó en el tintero y escribió con cuidado, letra por letra: Mariano Acevedo Molina. Cuando terminó, miró a Sofía, que lo observaba desde la puerta. Ella sonrió, no por vanidad o orgullo, sino por algo más grande, la certeza de que, aunque no hubiera lazos de sangre, se había formado un vínculo, firme como raíz en tierra dura, y en ese gesto entendió que el santuario ya no era solo suyo ni de Rodrigo, era de todos los que eligieron quedarse. Esa misma noche, Sofía subió sola al mirador, llevando consigo una manta y una manzana. Se sentó bajo la encina y miró el cielo. Allá abajo, las luces del santuario brillaban como estrellas caídas. Sentía el viento en el cabello, la brisa cálida de la primavera llegando. Cerró los ojos y recordó el primer día, el polvo, la risa de los hombres, la caída ante tempestad. Y luego recordó el momento en que se levantó. Eso era lo que más importaba, haberse mantenido en pie. Abrió la manzana por la mitad, comió una parte y dejó la otra en la base del árbol. «Para quien llegue después de mí», susurró. A la mañana siguiente, el santuario despertó con risas y pasos ligeros corriendo entre los caballos. Mariano ayudaba a ensillar a los más jóvenes, mientras dos mujeres cuidaban el huerto recién regado. Tempestad, aún imponente a pesar de la edad, permanecía en el centro del campo, como un guardián silencioso. Sofía observaba todo desde el porche, con un paño en los hombros y un cuaderno en el regazo. Escribía despacio, como quien no tiene prisa, pero sabe que ciertas cosas deben registrarse antes de que el tiempo las lleve. En el cuaderno no dejaba recuerdos, sino consejos, pequeños fragmentos de escucha, empatía y sobre todo la forma de tratar los dolores de otros como semillas, no como cargas. Un día, una niña recién llegada le preguntó por qué el santuario se llamaba Tempestad, si el lugar era tan calmo. Sofía sonrió. Llamó a la niña para sentarse a su lado y señaló al caballo en el campo. Porque antes de la calma hubo furia, antes del refugio hubo caída, y antes del amor hubo silencio. Tempestad no es solo el nombre de un caballo, es el nombre de todo lo que tuvimos que enfrentar antes de entender que nadie necesita ser domado para ser amado. La niña quedó en silencio un momento. Luego apoyó la cabeza en el hombro de Sofía y dijo: «Quiero quedarme aquí para siempre». Y en ese instante, Sofía supo que la historia continuaría, incluso cuando ella ya no estuviera para contarla. Cuando el sol se puso esa tarde, tiñendo los campos de rojo y oro, la brisa sopló con una suavidad rara. Tempestad levantó la cabeza como si escuchara algo lejano. Sofía cerró el cuaderno y se levantó despacio. Pasó la mano por la madera de la puerta, miró alrededor y con el corazón tranquilo caminó hacia el campo. Se detuvo frente al caballo, lo miró a los ojos y susurró como el primer día: «Gracias por haberme escuchado». Y en ese gesto, en ese silencio compartido, entendió que no había nada más que decir, porque en ese lugar donde un día reinó el orgullo, ahora florecía lo más difícil de cultivar en el desierto: la compasión. Y allí, bajo la sombra de un caballo que una vez fue indomable, su vida cambió para siempre. Unos años después, viajeros cruzando el norte de Sonora oían hablar de un lugar improbable, un rancho donde no se hablaba de domar caballos, sino de escuchar sus dolores, un campo donde hombres endurecidos aprendían a llorar sin vergüenza y donde niños que habían perdido todo reaprendían a confiar. Llamaban al lugar Santuario Tempestad, pero para muchos era solo la casa de la mujer que cambió todo. Sofía ya no estaba presente físicamente,
Había partido en paz, cierta madrugada de primavera, sentada en la mecedora del porche, con una sonrisa leve y un pañuelo blanco en el regazo. Pero su presencia seguía viva en cada gesto, en cada manzana dejada a los pies de la encina. Fue Mariano quien heredó el cuidado del libro de nombres. Ya adulto, enseñaba a otros a escuchar como Sofía le enseñó, con paciencia y ojos atentos. Rodrigo era recordado con respeto, no como patrón, sino como un hombre que se atrevió a cambiar. Y Tempestad, ya fallecido, tenía su crin enterrada junto a la raíz de la encina más vieja, donde una placa sencilla de madera decía: «Aquí descansan los que aprendieron a confiar». Niños nuevos leían eso y preguntaban: ¿quién fue Tempestad? Y siempre había alguien listo para contar, porque en ese lugar las historias no morían, se convertían en alimento. Y así, mientras las estaciones iban y venían, el santuario seguía adelante, con sus dolores acogidos, sus silencios respetados y sus vientos cargando más que polvo, cargando nombres, gestos, curaciones. Dicen que, a veces, al atardecer, quien pasa por el sendero escucha el galope de un caballo que ya no está allí, y que bajo la sombra de la encina encuentra una manzana cortada a la mitad. Y aunque nadie sepa quién la dejó, todos entienden el mensaje. Hay dolores que no necesitan ser vencidos, solo necesitan ser vistos con amor. Y fue así, entre polvo, escucha y compasión, que la historia de aquella mujer humilde, aquel caballo herido y aquel hombre transformado cambió para siempre el desierto.